¿Qué sacrificio harías para salvar tu vida? ¿Entregarías todo lo que tienes? ¿A un ser querido? ¿Hasta qué punto llegarías para salvar el mundo? Hoy reflexionamos sobre el gran dilema de The Last of Us, el rescate de Ellie. Soy José Pedro Cornejo y te lo explico aquí, en el fuego de Prometeo. Hola Masters, The Last of Us es una saga de videojuegos de acción-aventura y horror-supervivencia con una perspectiva en tercera persona. También hay una serie de televisión que se estrenó en 2023 que está basada en este videojuego y que es protagonizada por nada más y nada menos que mi tocayo, José Pedro Balmaceda Pascal. Vamos, Pedrito Pascal, el papi de internet. Pero en este video nos vamos a centrar en el primer videojuego de la saga, lanzado el 2013. La trama del juego se desarrolla en un mundo postapocalíptico, en el que la mayoría de la población ha sido diezmada por la pandemia causada por un hongo llamado Cordyceps. Así, gran parte de nuestros enemigos serán zombies, llamados infectados. Pero también hay que defenderse de algunos humanos hostiles y otros caníbales, que también son hostiles, por si no te ha quedado claro. La historia del juego transcurre 20 años después del colapso de la civilización y cuenta la historia de un superviviente llamado Joel, un hombre que ha perdido a su familia y que se dedica a la caza y al contrabando para sobrevivir. Como contrabandista, Joel es contratado para llevar a Ellie, una niña de 14 años, a un grupo de resistencia llamado las Luciérnagas, porque ella podría ser la clave para desarrollar una cura para la pandemia del Cordyceps. Ella podría ser la última esperanza para la humanidad. A lo largo del juego, mientras luchan por sobrevivir en este mundo hostil, Joel y Ellie desarrollan una relación familiar de padre e hija. Y aquí llegamos a la parte importante, la situación que realmente despierta nuestra reflexión. Y es que durante el final del primer juego, Joel debe tomar una difícil decisión. Para generar la posibilidad de una cura para la infección, los médicos investigadores han determinado que será necesario extraer tejido cerebral de Ellie, lo cual inevitablemente la matará. Ellie morirá a cambio de una mera posibilidad, que también podría fallar. Así que Joel decide salvarla. Eso significa, en otras palabras, que decide asesinar a los médicos involucrados y a todo el contingente que los protege, para salvarla. Esta situación, en primer lugar, nos hace pensar si acaso sería ético asesinar a una persona para salvar la vida de muchas más. O al revés, si es que acaso sería ético asesinar a muchas personas para salvar la vida de una. Una forma típica de plantear este problema sería a través de la paradoja del tranvía, la cual consiste en situarnos a nosotros como controladores de un cambio de vías, donde tenemos dos opciones. Hay un riel que conduce a una persona que está atada a las vías, y hay otro riel que conduce donde hay un grupo de personas atado a las vías. Digamos que son 5 personas. No podemos detener el tranvía. ¿Qué elegimos? ¿Diremos que acaso es menos malo matar a menos gente? ¿O matar siempre es igualmente malo sin importar del número de personas de las que estemos hablando? Pero aunque todos estos problemas y cuestionamientos sean realmente muy importantes e interesantes, creo que de todas maneras no alcanza a abarcar toda la problemática que realmente implica la decisión de Joel. Obvio, aquí las cosas no son tan fáciles. También en este contexto podríamos hacernos cientos de preguntas, por ejemplo acerca de si es que es ético desobedecer la ley cuando ésta entra en conflicto directo con nuestros valores, o si hay situaciones en las que está justificado desobedecer la ley. Pero la verdadera pregunta que pone en juego la existencia de Joel no tiene que ver con eso. Se trata de interrogarnos por el conflicto que existe entre nuestro sacrificio por el bien general cuando, por ello, descuidamos nuestro propio bienestar, es decir, lo bueno para nosotros, aquello que apreciamos. En este caso, podríamos entender la decisión de Joel como una forma de considerar si existe, en esencia,
algo así como una jerarquía entre el valor de la vida de una sola persona en contraposición a la de otras muchas, dependiendo de la relación que cada una de éstas tenga con nosotros. Esto, sin embargo, nos podría llevar a un relativismo, es decir, que cada quien tendría su verdad, lo cual es claramente un problema para la ética, porque no podría alcanzar una validez universal, que es uno de sus requisitos básicos. Sin embargo, para intentar comprender el dilema en el que está puesto Joule, podemos traer a colación la disyuntiva aristotélica entre la esencia de algo y su definición, es decir, entre el acontecer puro y duro de algo particular y lo que ese algo sea, es decir, su concepto universal. En este caso hablamos de la diferencia entre la humana particular, Eli, y la humanidad. Y es que mientras lo particular tiene un máximo de existencia, el concepto que lo determina no llega a tocarlo como individuo. Y al contrario, mientras lo universal tiene una determinación esencial máxima, su existencia es nula. Por ejemplo, cuando defino al fuego de Prometeo como el mejor canal de filosofía, entonces toca que te suscribas. Y si quieres ser oficialmente un máster, que te unas a Patreon. El enlace está en la descripción. Ahora sí. Por ejemplo, cuando yo defino al ser humano como animal racional, sé lo que es un humano, pero ello no llega a puntualizar a ningún ser humano particular, como tu tío Carlos. Ahora, volviendo al juego, la inclinación de Joule muestra que a la hora de decidir entre lo universal y lo particular, pareciera que, en nuestro modo cotidiano de ver las cosas, lo que existe, lo particular, lo que realmente tenemos delante de los ojos, las personas con que compartimos, son lo que más pesa. Todo el peso teórico del universal se pierde frente a un único caso que nos afecte. Te pongo un ejemplo cotidiano de este problema. Una vez una amiga me dijo: todos los hombres son unos malditos cerdos traidores. Y entonces yo le respondí: oye, pero ahí estás hablando de mí también. Y ella entonces volvió a replicar: ay no, pero tú no. Ahí tenemos frente a nuestros ojos la enorme diferencia que existe entre nuestros conceptos, con los que definimos de un plumazo miles de objetos distintos, y el caso a caso, en el que pareciera que cada objeto es irremediablemente único y distinto de todos los demás. Sin mencionar que con quienes nos relacionamos es con estos últimos, y es que entablamos relaciones pragmáticas y afectivas con objetos existentes, no con universales. Pero, y he aquí el problema, los universales, los conceptos, son los únicos que realmente pueden prescribir nuestro comportamiento. Es decir, decirnos qué hacer en una situación determinada. Recordemos que cuando Joule perdió a su hija, éste perdió el motor de su vida, es decir, su humanidad. Por tanto, su desarrollo de personaje básicamente nos muestra cómo es vivible o vivida la vida una vez que se ha perdido toda humanidad. Y es justamente esto lo que entra en crisis cuando Eli aparece en su vida. Joule ve en ella la posibilidad de recobrar su humanidad, es decir, su sentido vital. Tal acontecimiento nos muestra que, en el fondo, existe una disyuntiva entre la ética entendida como una fundamentación de nuestros actos libres y la ética aplicada, vivida, como una construcción de ideales que en la realidad se flexibilizan dependiendo de la situación en la que nos encontremos. El deseo de Joule de salvar a Eli se revela como una decisión radicalmente drástica, incluso cuando esto significa desobedecer toda ley, incluso las más básicas, y derechamente asesinar a quien sea necesario. Lo que tenemos frente a nuestros ojos en tal suceso no es más que un acontecimiento, es decir, algo que irrumpe en el presente como algo nuevo, algo que no puede ser pensado plenamente, justamente por la novedad que implica su propia naturaleza. Hablamos de un punto de inflexión. Esto nos muestra cómo tal decisión
es más bien una multiplicidad de relaciones y elementos que fuerzan a Joel a cambiar y transformarse en alguien completamente nuevo. Un hombre que, queriendo en un determinado momento creer en la posibilidad de salvar a la humanidad mediante la inmunidad de Ellie, termina dispuesto a matar a quien sea con tal de que eso no suceda. Y es justamente eso lo relevante en la decisión de Joel, cómo en ciertos momentos radicales de nuestra existencia entra en crisis nuestra visión de mundo, momento en el cual toda relación que tenemos con ella se vuelve flexible y menos jerárquica. Los y las Masters, como quienes han hecho posible este video, ya se habrán dado cuenta que la pregunta cae de cajón. ¿Hasta qué punto somos realmente racionales?